programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los retos del nuevo gobierno que tomará posesión el 8 de mayo. Múltiples han sido las discusiones que se han dado en el país en torno a temas estratégicos que deben asumirse cuando asuma el poder el señor presidente electo y su equipo de trabajo. Sin embargo, también hay otros temas de la agenda nacional que no deben dejarse de lado. El tema económico no es lo único y hay mucho por qué trabajar en Costa Rica. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad el señor Francisco González Alvarado, académico e investigador del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional. Gracias, don Francisco, por acompañarnos en esta edición de Una Mirada. Muchas gracias a ustedes y un gusto compartir esta sesión con gente tan distinguida y de manera particular con la señora vicepresidenta electa. Muchas gracias. También nos acompaña Shirley Benavides Vindas, quien es la directora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Gracias, Shirley, por estar con nosotros. Muchas gracias, Maribel, por organizar este programa, y a mis compañeros y por supuesto a doña Epsi. Como vicepresidenta electa, es un gusto estar con ustedes. Además está con nosotros José Carlos Chinchilla Coto, quien es sociólogo y además es el presidente del Consejo Universitario de la Universidad Nacional. José Carlos, 10 años de Una Mirada y usted siempre al pie del cañón con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y por dicha la universidad y el CINAR están contribuyendo al país con programas culturales como este. Y ese agradecimiento se hace extensivo a doña Epsi Campbell Bart, quien es la vicepresidenta electa de la República. Doña Epsi, usted también nos ha acompañado en Una Mirada desde nuestros inicios para discutir muchísimos temas y de verdad es un honor y un orgullo tenerla aquí para hablar un poco de los retos del país en este nuevo gobierno. Muchísimas gracias, muy contenta de estar con la academia, digamos, con representantes de la academia. Yo creo que tenemos una gran oportunidad de entrelazar el conocimiento que se está produciendo ahora de manera permanente con los desafíos que tenemos en el nuevo gobierno. Así que muchísimas gracias. Sí, en definitiva, mucho que hablar sobre este tema. Vamos a aprovechar este primer bloque, que es un poquito más corto, para hacer un balance general del reto tal vez principal que pueda tener el nuevo gobierno de don Carlos Alvarado y su equipo. Él y muchos representantes de diferentes fuerzas políticas han hecho hincapié en un punto, la importancia de lograr la unidad nacional posterior a las elecciones. Hubo discusiones muy polarizadas, muy calientes, las redes sociales se calentaron muchísimo y definitivamente pues tenemos mucho trabajo que hacer en el tema de unir a la población, porque al final por quien tenemos que luchar es por nuestro país, por Costa Rica. Bueno, no cabe duda que uno de los grandes retos que enfrenta este gobierno en particular, pero no de manera exclusiva, sino que es un reto de cualquier gobierno que asume un nuevo mandato, es llegar a los grandes consensos que el país requiere. A lo largo de la campaña, los dos candidatos se enfocaron en reconocer la importancia de echar a andar el país en términos de sus grandes metas, de sus grandes aspiraciones, pasando por una necesaria concertación. Hoy ya electo don Carlos como presidente del país, pues ha empezado a dar signos en la línea que él mismo pues promulgó, y es empezar a acercarse a los diferentes sectores para reconocer dónde es que se puede llegar a desarrollar los puntos de acuerdo. Me parece que es importante trazar la línea, como se ha mencionado, a partir de los grandes consensos y no apuntar tanto a los temas donde todavía se tiene ciertas limitaciones o no se ha llegado todavía a concertar. Y esto lo digo porque es lo que en otros estados o en otras latitudes también y contextos políticos se hace para poder arrancar un gobierno y una gestión que quiera apuntalar temas sensibles. El reconocer que hay definitivamente puntos claves para atender en el país es, diría yo, que una de las principales tareas. La pregunta un poco prematura que me gustaría hacer es, ¿y cómo ha encontrado, doña Epsi, ustedes ese escenario donde no es fácil decirlo cuando se está en campaña, pero pareciera que cuando ya se está muy cercano a estar ya en todo lo que significa
el desarrollo de la acción política pareciera que no tanto. Bueno, muchísimas gracias, don Francisco. Yo quisiera decir que esta campaña política tuvo una características muy diferentes a las otras campañas políticas que han vivido en nuestro país. En mi historia de vida, que ya no es tan corta, esta dinámica de polarización no se dio sobre lo que uno llamaría los problemas fundamentales, sino que se dio sobre el modelo de país. Y se dio a partir de debates que de alguna manera dejaron de lado algunos de los temas en donde tenemos unos rezagos importantes. Y creo que en realidad en esos temas hay como unos denominadores comunes, aunque luego los problemas se vuelven en el cómo y en el hasta cuánto, ¿verdad? Digamos, me parece que uno de los temas en donde nosotros hemos hecho un énfasis en esta primera etapa, en negociación con las diferentes fuerzas políticas, tiene que ver con dos temas fundamentales que hemos puesto sobre la agenda. Uno, resolver el tema fiscal en el país, y dos, resolver un tema de gobernabilidad que tiene que ver con el tema del reglamento legislativo. ¿Por qué esos dos temas? Porque la verdad es que nosotros necesitamos que la Asamblea Legislativa responda a una agenda de desarrollo absolutamente clara y con las condiciones que tenemos en términos de las reglas del juego interna, eso se convierte en algo tremendamente difícil. Pero sin embargo yo quiero decir que pese a esa campaña, que en algún momento yo espero que la academia nos ayude a entender lo que significó, lo que se debatió, si algunos de nosotros estamos o no estamos equivocadas al pensar que las rupturas que se dieron o la fotografía que nos está dando implica ya un cambio hacia la Tercera República, es lo que yo creo, que se están generando unas bases para el nuevo pacto social, y por eso las gentes más jóvenes participaron tan activamente en esta campaña política diferente a otras campañas políticas. La actitud que hemos recibido de los partidos políticos en esta muy primera etapa, recuerden que todavía no hemos firmado el acuerdo nacional, ha sido de total apertura, ha sido de entender, como bien lo plantea don Francisco, que lo que estamos buscando son los denominadores comunes, que ya sabemos que hay una serie de temas en donde tenemos diferencias sustantivas que no debemos de desconocer, porque error cometeríamos al tratar de olvidar que hay unas diferencias importantes, pero mucho más claro error cometeríamos si no nos vamos a resolver los temas en donde hay unos acuerdos básicos mínimos. Entonces yo diría que todos los partidos políticos en primera instancia lo habíamos planteado en la campaña política, aún antes de la campaña política. Recordarán ustedes que la propuesta de gobierno nacional fue presentada y puesta a la mesa por Otón Solís hace 2 años, mucho antes de saber cómo sería el resultado electoral o cuáles serían los altibajos que tendría el actual gobierno o la dinámica política costarricense. Entendíamos, y eso quiero decir todos los actores políticos, que nadie tendría mayoría en la Asamblea Legislativa, digamos, eso es no había que tener demasiada visión para mirarlo, ya la dinámica nos venía diciendo que el comportamiento electoral parte la Asamblea en diferentes grupos, algunos muy pequeños, nosotros somos la tercera fuerza política, la primera vez que ganamos una elección fuimos la segunda, nunca llegamos a hacerlo como en la política tradicional. Ustedes recordarán que siempre que ganaron los partidos del bipartidismo, quien ganaba siempre tenía más diputados, aunque fuera un poquito más, siempre tenía más diputados. Ya cuando nos toca a nosotros gobernar, desde la primera vez nos toca gobernar con menos diputados que la primera fuerza política, y hay una decisión del electorado de repartir el poder de una manera particular y de obligar al Poder Legislativo a hablar con el Poder Ejecutivo. Entonces yo más bien, mi respuesta, haciendo este análisis de tipo general, diría en primera instancia, en esta etapa que llevamos a 15 días, a poco más de 2 semanas de las elecciones, la actitud de los partidos políticos que tendrán fracciones legislativas de 1 a 17, ¿verdad?, ha sido una actitud constructiva para llegar a acuerdos en aquellos temas en que son
necesarios que nos pongamos de acuerdo pensando más bien en el desarrollo del país. Aquí la atención parece que se complica cuando nosotros vemos los distintos sectores sociales y vemos ya 2 o 3 sectores sociales que están dispuestos a irse a una huelga sin comenzar el gobierno. Efectivamente, digamos, el país requiere un nuevo contrato social. Y un contrato social, a diferencia de un pacto, implica consistencia en los intereses múltiples y diversos que existen en una sociedad, y ahí está lo complejo, claro, porque la tendencia es a negociar con los partidos políticos, no tanto con los grupos sociales. Y hoy en día el problema es quién representa a los distintos actores sociales. O sea, en el pasado era relativamente fácil negociar con los grupos, con las personas o partidos que representaban la diversidad de la sociedad. El problema ahora es que los interlocutores no son tan visibles, ni es tan fácil porque no existen líneas ni organizaciones tan orgánicas, perdón la redundancia, que sea factible manejar los hilos de una manera tal que se pueda llegar a puntos de negociación. Y esto presenta un desafío para el nuevo gobierno, ¿verdad?, que dichosamente es gente con mucha experticia, gente capacitada para hacerlo, pero efectivamente ese es el gran dilema del presente. Sí. ¿Cómo poder hacer converger las fuerzas sociales con las estructuras institucionales para que efectivamente podamos llegar a ciertos puntos de convergencia en función de la estabilidad y del orden de este país? Sí, yo creo que uno de los puntos básicos que nos dijo el proceso electoral, y que es un punto de convergencia donde yo creo que todos los diferentes actores estamos de acuerdo, es la Costa Rica que se ubica en los territorios y las desigualdades que nos ha generado históricamente una serie de aspectos. Yo creo que ese sería el punto interesante por el cual podríamos empezar, y creo que en otros momentos del programa lo vamos a volver a tomar. Pero esas desigualdades, ¿verdad?, que se nos ha presentado y que nos está generando una pobreza y una pobreza extrema, con problemas de desempleo, con problemas de participación ciudadana activa en sus problemas sociales y económicos. Creo que eso es el gran tema sobre la mesa que pasó factura política y que podría ser el gran tema que a todos nos interesa, que los diferentes territorios del país logren un desarrollo, una equidad, donde haya un mejor bienestar de vida para todos y todas. Sí, definitivamente otra de las grandes enseñanzas que nos dejó la elección es que, como leí por ahí, me llamó muchísimo la atención un comentario que leí por ahí, que teníamos 2 Costa Ricas, la costa y la rica, ¿verdad? Porque a la hora del proceso electoral, las áreas periféricas se hicieron sentir. ¿En qué forma? En la primera ronda, con el abstencionismo, ¿verdad? Y en la segunda, o pues alguna parte de estos territorios, no todos, al tomar una decisión que fue la que prevaleció al final para contar con el señor Carlos Alvarado como presidente de la República. Bueno, yo quisiera decir 2 cosas a partir de lo que ustedes han planteado. Coincidir en que tenemos una desigualdad que se marca de manera clara de forma territorial, sí, pero que es más, digamos, como más cruda, digamos, eso es como innegable, no podemos cerrar los ojos, pero que también en lo urbano tenemos unas desigualdades que no son menores. Digamos, realmente cuando uno empieza a hacer un análisis de algunos cantones, quiero poner alguno, el cantón de Alajuelita, con respecto al de Belén, para poner, para poner extremos, y los pongo estos 2 porque son en lo urbano, ¿verdad? Es más fácil entender si decimos Upala, Guatuso, Talamanca con San Isidro de Heredia o Santo Domingo de Heredia. Tal vez ahí sería más predecible, pero no basta con estar en la meseta central para tener los indicadores de desarrollo que tienen algunos cantones y esa desigualdad que ingratamente se oculta en los promedios nacionales, ¿verdad? Porque cuando hablamos de promedios nacionales nos imaginamos de alguna manera que esa es Costa Rica. No, esa es una operación matemática que oculta, estadística, que oculta una realidad en unas zonas del país. Entonces la agenda, por supuesto, es una agenda compleja porque nosotros sí creemos
que para empezar o para tener una base más certera de lo que tenemos que hacer, incluido en la distribución de la riqueza y de las oportunidades de manera territorial, con una perspectiva muchísimo más clara, centrada en el bienestar humano, con algunas metas que sean metas realmente alcanzables, como la disminución o la eliminación de la pobreza extrema. Este país, si se compara consigo mismo, tiene mucho tiempo de no estarlo haciendo bien, en términos de que seguimos con un núcleo que se mantiene súper duro en términos de pobreza. Sí. Digo, cuando nos comparamos seguro con otros países que tienen el 40, el 60% de la pobreza, hasta podríamos sentirnos contentos, pero si nos miramos a nosotros mismos, tenemos que sentirnos que hemos dejado de hacer una tarea muy importante. Un país que tiene durante 15, 20, 25 años la misma cantidad de personas que nacen pobres, tienen hijos pobres, nietos pobres, o sea, está dejando de hacer una tarea que es esencial en el Estado, que es la distribución. Digamos, lo esencial en el Estado es la distribución en todos los sentidos de la palabra, ¿verdad? Entonces yo creo que el tema de la reforma o digamos de sanear las finanzas del Estado se convierte en un elemento central para que podamos además tener condiciones para hacer esas inversiones que nos hemos planteado diferenciadas en las regiones del país, que no son solo la meseta central, incluidas las desigualdades de la meseta central. Ahora, hay un tema central y es el reconocer que el país experimenta retos que son de carácter estructural. Sí, ya doña Etsi ahora lo planteaba en el caso de la pobreza. Sí. Y eso significa también la necesaria, el reconocimiento de los diferentes sectores de la importancia de llegar nuevamente a esos acuerdos centrales. Digo esto porque el tema fiscal pasa obligatoriamente por el reconocer la necesidad de llegar a acuerdos nacionales en diferentes sectores. Los países que han hecho las cosas diferentes, y con esto quiero decir aquellos países que han logrado que la disminución o las diferencias entre los quintiles que más ingresos tienen y los que menos ingresos tienen sean mucho más reducidos, han pasado por la necesaria reconocimiento de que un país no puede alimentar tanto o conservar tanto los extremos de pobreza. Entre más personas en condiciones de pobreza integren un país, menos oportunidades vamos a tener en su conjunto. Y eso pasa necesariamente porque también el sector productivo reconozca que tenemos también sectores laborales deprimidos salarialmente, ¿verdad? Condiciones que no son las mejores y que tampoco el tema que a veces se pone mucho sobre la palestra de que el empleado público representa el peso más fuerte, ¿verdad? En términos del gasto, no creería yo que es tampoco el camino adecuado. Si comparamos la cantidad de empleados, ¿verdad? que se conforma en el aparato productivo nacional entre el sector productivo y el sector público, pues hay sustanciales diferencias en cuanto a número y también ingreso. Entonces, digo esto porque quisiera señalar nuevamente la importancia de reconocer esos grandes consensos para superar problemas de carácter estructural. Sí, el tema de las finanzas públicas ha sido destacado como una de las prioridades por el futuro presidente de la República. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a hacer una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y del SUNAR S.A., hoy con el tema de los retos del nuevo gobierno. Uno de los principales temas que ha abordado el señor presidente electo Carlos Alvarado, que será prioridad en su administración, pues es el tema fiscal del que veníamos hablando del bloque anterior. Al respecto, Una Mirada conversó con el economista de la Universidad Nacional, Francisco Sancho,
quien propone modificar la estructura regresiva de impuestos que tiene el país, pues considera que quienes deben pagar más impuestos son quienes más tienen. Y él se pregunta si el nuevo gobierno asumirá este reto. Históricamente, nuestra carga tributaria ha estado soportada sobre el impuesto de ventas. Y por su naturaleza, eso es un impuesto regresivo. ¿Qué significa? Bueno, que es un impuesto que no hace diferencias probablemente en relación a los ingresos de las personas y entonces recae y afecta en forma diferenciada, afectando, valga la redundancia, mayormente a los sectores menos favorecidos. La única forma de pensar en un esquema más progresivo es pensar en modificar esa estructura, es decir, pasar de que el soporte sea el impuesto de ventas o IVA, como se vaya a llamar en el futuro, al impuesto de rentas, o es decir, al impuesto que tiene que ver con las utilidades. Ahí hay mucho más posibilidad de ser progresivo. ¿Por qué? Porque van a pagar más los que más tienen. Esa es una discusión pendiente. En América Latina priva el esquema nuestro, en los países desarrollados priva el ejemplo anterior, es decir, se soporta más sobre rentas que sobre ventas, porque es lo que me permite mayor equidad. A mí me gustaría saber, dentro de los esquemas políticos a desarrollar durante las próximas administraciones, si existe un interés por corregir esa lógica, por invertir la lógica y empezar a pensar en propuestas concretas, con vías claras que me permitan ir modificando la estructura productiva, tributaria para que efectivamente sea más renta que venta el que contribuya con el tema de las finanzas públicas. El tema fiscal es uno de esos temas de los que ustedes mencionaban que venimos arrastrando hace varias décadas. Bueno, yo quisiera decir que nadie podría estar en desacuerdo con lo que se ha planteado anteriormente. Sería simple y sencillamente absurdo estar en desacuerdo. Y quisiera decir que esa es nuestra mirada de mediano y largo plazo. Pero sin embargo los acuerdos políticos se llegan en función de cuáles son las mayorías que hacen posible que se haga una transformación tributaria. Y esa es la realpolitik, ¿verdad? O sea, no solamente el deseo y la apuesta de hacerlo, sino la necesidad de llegar a los votos necesarios para que se convierta en realidad. Y aún con lo limitado, la limitada reforma que tenemos sobre la mesa, limitada realmente, que sí tiene un peso importante sobre el valor agregado y no es por casualidad. No es por casualidad porque es hasta en ese punto que algunos están dispuestos a caminar. Digo, hay algunos temas pendientes que desde hace añísimos que estuve yo en la Asamblea Legislativa los teníamos incorporados en una reforma fiscal estructural, renta global y renta mundial, dos elementos sustanciales para hacer avanzar el sistema tributario costarricense. En esa oportunidad, pese a que lo logramos aprobar en sede legislativa, por procedimiento, entre comillas, cayó en la sala constitucional. Y también tuvimos otra alternativa. Al final del periodo de la presidenta Chinchilla se empezó a debatir un proyecto que era bastante más progresivo que el acuerdo actual en el que estamos, y también se malogró al final del camino por procedimiento. De forma que yo discutir sobre la necesidad de que le entremos a los temas relacionados con una reforma que vaya modificando de alguna manera la estructura tributaria regresiva, más regresiva que tenemos en Costa Rica, para ponerle algunos elementos, pues hay algunos esfuerzos que se están haciendo ahora sobre tasar las ganancias de capital. Hay algunos elementos que se están incorporando en esta propuesta que tenemos hasta el momento, pero quiero decir que lo peor que podemos hacer nosotros en este contexto es apostarle a la gran reforma y no dar el paso, que es como un paso casi de contingencia que tenemos en este momento, porque yo quisiera que lo veamos así, porque si no tenemos la estabilidad financiera, la estabilidad de las finanzas del Estado, no tenemos la posibilidad de avanzar en otras propuestas importantes. Porque nosotros
lo malo, yo siempre trato de evitar la lógica fatalista de la no reforma, pero lo cierto del caso es que es como cuando uno se va endeudando con tarjeta de crédito y va endeudándose y usted dice, bueno, no, pues todavía tengo chance, y saca otra tarjeta de crédito para pagar con el efectivo de la tarjeta anterior una parte, y ya luego el ingreso que usted tiene no le alcanza ni para comprar la comida, y luego sigue usted ese proceso de endeudamiento en el que termina perdiendo la casa y el trabajo inclusive, porque los niveles de presión que tiene usted a lo interno le hacen imposible manejar la situación que tenemos. Nosotros no tenemos que llegar a eso. Entonces, sí, la respuesta es definitivamente sí. Carlos Alvarado lo ha planteado claramente, incluso él ha dicho con lo que esto significa que la reforma actual no es suficiente, es como decir, es necesaria pero no suficiente, y ha planteado algunos temas relacionados, y creo que nosotros por supuestamente totalmente comprometidos en algunos temas en donde tenemos que meterle progresividad a la reforma, sabiendo que por una parte estamos tratando de tener eficiencia, de contener el gasto, con lo que ha planteado don Francisco me parece clarísimo. No entendemos que el problema fundamental está en el empleo público, ¿no? Pero hay que tomar algunas decisiones, claro, aunque eso no sea el problema fundamental del gasto. Sí, ese es un punto que requiere todo un planteamiento estratégico del gobierno, porque no va a ser fácil. Exacto. Está cerrando una asamblea legislativa donde pensamos que tal vez íbamos a dejar avanzado algo y nos encontramos que más bien están metiendo otro, se pegó y se están metiendo otro proyectito de ley que surge en las últimas horas. Al 7.9 podríamos llegar eso el fin de año. Eso sí sería un desastre total. Es un desastre total. El programa muy paliativo, hay que decirlo. Los cálculos van desde 0.9 hasta 1.8, 1.9 para cubrir ese gasto. Todavía nos está quedando como un 5 a un 6% descubierto. Eso quiere decir que tenemos que tomar una reforma mucho mayor, mucho más grande, y como dijo Francisco, no es solo la planilla pública, los cálculos que hemos hecho, apenas genera el gasto 0.5. Entonces la cosa está por otro lado, ¿verdad? Lo estructural está por otro lado. Y ahí yo creo que también, además de esa reforma tributaria que Francisco Sancho, colega nuestro de la escuela, apuntó, y apuntó muy bien la señora vicepresidenta electa, también habrá que pensar la dinamización de la economía, porque no es solo cobrar ahora, es que hay que generar, ¿verdad? Y el sector productivo en esto habrá que generar toda una estrategia y un planteamiento para que se dinamice, para que crezca realmente la economía y que podamos entonces generar recursos frescos. Ese es todo un reto que tiene que ver también con empleo, pero que ahora lo vamos a ir discutiendo. Antes de entrarle al tema de empleo, que sí, es otro de nuestros grandes temas, con usted, Shirley, coincide Rafael Arias, quien es economista de la Universidad Nacional, para quien el gran reto del nuevo gobierno es la transformación productiva con equidad. Se debe diseñar una estrategia de desarrollo para las regiones periféricas que viven en pobreza, desempleo y sumidas en la desigualdad. Bueno, definitivamente el principal reto que puede tener la siguiente administración es el que tiene que ver con la transformación productiva del país, y una transformación productiva con equidad, en el sentido de que es necesario definir una estrategia de desarrollo que vea más allá del gran área metropolitana, donde históricamente se ha concentrado y centralizado el desarrollo productivo, el desarrollo social, el acceso a los bienes y servicios, a la educación, a la salud, etc. Creo que los resultados que arrojan diferentes estudios y también los resultados electorales evidencian una serie importante de asimetrías o desigualdades a nivel regional que no pueden esperar. Es necesario entonces diseñar una estrategia que vea hacia esas otras regiones, ¿verdad? Porque cuando nos movemos del gran área metropolitana o la región central hacia las regiones más periféricas del país, a nivel de regiones, a nivel de cantones y a nivel de distritos, nos vamos a encontrar con problemas estructurales cada vez mayores de pobreza, desigualdad y de desempleo.
¿verdad? En términos de pobreza, por ejemplo, cuando lo medimos por pobreza multidimensional, nos encontramos con que los porcentajes de pobreza son más altos, significativamente más altos que los que obtenemos con pobreza medida por nivel de ingreso. En el orden del 35% para la región Huetar Norte y la región Huetar Caribe. Esas dos regiones en el orden del 35% de la población con problemas, digamos, de pobreza multidimensional. Sí, todo este tema económico, pues no se puede dejar ¿verdad? De lado un tema, porque todo está hilvanado de alguna forma para poder sacar al país adelante. Bueno, esto que plantea Rafa Arias implica un cambio en el modelo que hemos venido siguiendo durante décadas. Es decir, hemos tenido un modelo económico muy concentrado, muy central, que es muy propio de la América Latina. Y efectivamente eso habrá que cambiarlo. Pero para cambiar eso tenemos que ponernos de acuerdo en muchas cosas contingentemente. Es decir, creo que sí, este nuevo contrato social que tenemos que tener es fundamental porque las últimas elecciones lo que determinaron es que seguía siendo válido la idea de un Estado que cumpla un papel redistribuidor de la riqueza y además un Estado socialmente responsable. Sí. Y es que un Estado socialmente responsable es fundamental para las partes del modelo que tenemos, por ejemplo, de atracción de inversión, de la vigencia del turismo, una sociedad sin violencia o con violencias contenidas, un modelo, digamos, que efectivamente haga partícipe a los distintos actores sociales, por lo tanto, un modelo de oportunidades donde la educación pública, la educación universitaria pública juega un papel central importante, con nuevos niveles de inclusión al modificar los mecanismos de atracción y de desarrollo de las personas. Ese modelo hay que cambiarlo sobre la base de una idea central. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo, ni la inversión extranjera, ni el turismo, ni el crecimiento económico, ni la seguridad va a prosperar y va a darnos una nueva oportunidad. Estamos frente a una nueva oportunidad que el país no puede desperdiciar. Creo que la ciudadanía en general tiene una gran fe en nuestros gobernantes futuros y tiene una gran fe en sus propias fuerzas. Creo que este es un momento donde la ciudadanía tiene que entender que la responsabilidad también recae sobre sí misma y que no es posible delegarla en términos absolutos sobre quienes van a gobernar. Y esto implica una nueva concepción del gobierno y la gobernanza, sobre la base de un diálogo, sobre la base de ser sensibles a las fuerzas sociales y a las necesidades que los distintos grupos de una sociedad tienen. Estamos frente a una gran oportunidad, pero a la vez un gran desafío. Y solo si efectivamente todos estamos dispuestos a ceder un poco para tener a futuro, se va a lograr. Ojalá que efectivamente esto pueda ser cierto. Sí, okay. En esa misma línea que plantea José Carlos, hay un proverbio chino que reza: antes de salir a conquistar el mundo, dale 3 vueltas a tu casa. Y yo creo que este es una coyuntura especialmente significativa para reconocernos como una sociedad que requiere y exige realmente cambios sustantivos. Y en esto la direccionalidad política que ha tenido el país también debe de poner barbas en remojo. En historia, los siglos no necesariamente se miden por procesos puntuales, es decir, el siglo XIX no necesariamente empezó en 1900 y terminó en el siglo, en el año 2000, ¿verdad? Creo yo que el siglo reformista en nuestro país, que arranca en la década de los 40, pues está obligado a hacer un replanteamiento fuerte ahora. No esperar que se cumplan 100 años y llegar al 2040. No, este es el momento coyuntural y estructural que exige llegar a estos grandes consensos. Y yo creo que uno de los grandes ejes sobre los cuales se puede impulsar esa transformación está articulado a la educación. Sí, sí, definitivamente el tema educativo está muy relacionado con todo esto que hemos venido hablando. Tenemos que ir a una pausa, pero ya volvemos con este tema, don Francisco. Quédese con Una Mirada, que ya volvemos.
usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAR S.A. Hoy con el tema de los retos del gobierno del presidente electo Carlos Alvarado y su equipo de trabajo. Al terminar el bloque anterior, don Francisco, usted mencionaba el tema educativo, que definitivamente pues también es de gran interés para la población por lo que significa para nuestra gente tener la oportunidad de crecer y cambiar su realidad y prosperar gracias a la educación, entre otros factores. Sobre este tema conversamos con el académico del CIDE de la Universidad Nacional, Kenneth Cuillo, para quien el nuevo gobierno debe prestar especial atención a las políticas educativas de las zonas rurales, pues de ellas depende la calidad de educación en las regiones y por ende el camino para cerrar las brechas de desigualdad. Nosotros en la División de Educación Rural trabajamos lo que es formación docente en primero y segundo ciclo, para zonas rurales e indígenas de Costa Rica. Durante el recorrido que hemos realizado durante ya más de 30 años en este ámbito, hemos descubierto una serie de aspectos que pasan desapercibidos para los gobiernos de turno. Las personas viven en la lejanía, en la soledad, en el olvido de políticas educativas que sean propias, pertinentes para estos espacios educativos que son tan importantes para el país como los que son de zonas urbanas. Elementos como las distancias, elementos como la formación del profesorado, elementos como el tipo de profesorado que se nombra en esas comunidades, muchas veces incide en que la calidad de la educación no sea la óptima y esto va generando y ampliando las brechas entre lo urbano y lo rural. Entonces para nosotros es urgente, es necesario, es vital que las políticas de gobierno, ¿verdad?, atiendan claramente a estas poblaciones desde su formación en las escuelas hasta los procesos que lleven hacia la educación superior, que nos parece que es un elemento que se ha ido dejando de lado. Uno va a las comunidades, por ejemplo, de los chiles, y determina que hay estudiantes que están en secundaria, pero no tienen un más allá. Muy importante el tema educativo para llegar a ese más allá. Bueno, decir que ese es el eje central de la propuesta del presidente Carlos Alvarado y de la propuesta que hiciera el Partido de Acción Ciudadana a la población. Y es el eje central porque la calidad de la educación pública en primaria y secundaria no tiene que ver con la cantidad de recursos que estamos invirtiendo. Digamos, no hay una relación directa, ahí sí que no hay, en términos de inversión financiera y resultados. Y quienes pagan la factura son finalmente los estudiantes y las estudiantes de los sectores medios y bajos, que no tienen posibilidad de que sus familias hagan algún nivel de compensación de las deficiencias de la educación pública para que puedan competir en condiciones de igualdad. Y yo creo que ahí tenemos un tema que luego se refleja en el acceso de los estudiantes de colegios públicos a las universidades públicas, que se refleja en la cantidad de estudiantes que terminan el ciclo educativo, se refleja en que en los sectores más pobres tenemos no solo un abandono mayor, sino una cantidad de muchachos y muchachas que en lugar de estar en las aulas estén haciendo cualquier otra cosa. Entonces realmente creo que tenemos un tema de calidad en sí misma, tiene que ver, lo planteó muy claramente Rafael Arias, tiene que ver con la preparación de los y las docentes, que esa es una tarea de las universidades públicas, pero privadas, porque la gran cantidad de maestros y profesores que están saliendo y que se insertan en el sistema educativo salen de las universidades privadas, tiene que ver con la currícula que se le está dando a los estudiantes, la recarga administrativa que tienen los docentes, una mirada en cuáles son las necesidades que tienen, la orientación vocacional. Las criaturas, tenemos cada vez más mujeres graduándose de las universidades, pero se siguen graduando de las carreras tradicionales,
porque no hay una orientación profesional que les permita insertarse en las ingenierías, en las ciencias exactas, en las matemáticas, y no porque no sean buenas en primaria y secundaria, sino porque ahí hay unos temas que tenemos que modificar. Efectivamente, el presidente Alvarado ha planteado ese desafío como un desafío central, y hay unas decisiones que tienen que ver con becas, con los apoyos logísticos que reciben los estudiantes y con una transformación total. Así que, digamos, con toda certeza, entendemos que en estos 4 años tenemos que avanzar de manera sustantiva en unas tareas que se han ido quedando rezagadas, que si bien han dado sus primeros pasos, todavía una mira en el sistema educativo, un sistema educativo bastante parecido en el que yo estuve, en la primaria y en la secundaria, y eso habla de algo que se quedó, digamos, concentrado en el tiempo, y además con países que tienen una inversión a veces de menos de la mitad de la inversión que tenemos nosotros, están teniendo mejores rendimientos en términos de los resultados de las pruebas internacionales. En este tema yo quisiera ser bien honesto, y lo que toca a las universidades es hacer un análisis fuerte, robusto, de los planteamientos que en este caso el gobierno ha hecho. Y yo me di a esa tarea con bastante detenimiento de analizar la propuesta que plantea don Carlos y su equipo, denominada Un País que Cambia desde las Aulas. Y Un País que Cambia desde las Aulas aborda 11 grandes ámbitos de acción, donde prácticamente no queda tema descubierto. Sin embargo, creería yo que hay que hacer un esfuerzo grande en pasar de las grandes metas propuestas a el cómo poder realizar esas metas. Creería yo que debería al menos puntualizarse en 5 grandes aspectos que son centrales para poder echar a andar el sistema educativo, que yo quisiera de manera muy rápida señalarlos. Uno está asociado a aumentar el nivel de cobertura del preescolar. Claro. Actualmente solamente el 66% de los niños de los 2 quintiles de menores ingresos esos no asisten al sistema de preescolar. Eso significa prácticamente del 70% que no tiene esta cobertura. Aproximadamente el 50% de los jóvenes entre 18 y 25 no culminan la secundaria, entonces sí, eso nos anticipa que el famoso bono poblacional, que ya demográfico, que desde hace ya un par de décadas venimos anunciando, se nos está convirtiendo en una escasa posibilidad de aprovechamiento. Sí, claro. Y un detalle importante tiene que ver con que en el caso de secundaria, los docentes, el 40% de los docentes tienen más de 2 trabajos. Y eso tiene que ver con el nivel de contratación y la forma de contratación que es muy sui generis en nuestro país. Y es contratar a las personas por lecciones y no por jornadas. Digo esto porque este es un tema a discusión país que nos daría otras oportunidades. En otros países eso no existe, se contrata, bueno, por jornada, y entonces se asegura una mayor disponibilidad del recurso humano dentro de la institución. Y finalmente un tema que ahora el país estamos cumpliendo 30 años de haberlo iniciado. En este año, en el 2018, se cumple 30 años de que el país haya tomado la decisión de reinstalar las pruebas nacionales de bachillerato. Coordino yo un programa de investigación de la universidad donde hemos empezado a analizar de manera integral qué ha significado para el país 30 años de pruebas nacionales. Y bueno, la realidad nos dice, los números nos dicen una vez más que hay diferencias y asimetrías importantes en los resultados enfocadas en el sector rural y el sector urbano, en los colegios académicos versus los colegios técnicos o nocturnos. También desigualdades, como ya lo decía la señora presidenta electa, en cuanto a las diferencias de colegios públicos y colegios privados. Y nosotros vamos concluyendo que el país tiene una oportunidad en la prueba nacional, sin embargo el impacto social que tiene tras ella debe evaluarse con mayor detenimiento, porque tiene un impacto social realmente fuerte. Por supuesto, porque si tenemos un 50% de la población que no tiene secundaria completa, eso incide directamente con el tema del desempleo, ¿verdad? Que también se ha hablado mucho sobre cómo estos chicos y chicas en edad productiva no están teniendo acceso a los puestos de trabajo existentes porque no cuentan con esas capacidades que podría darles el sistema educativo.
Sí, yo me di la tarea, como Francisco, a ver la parte de empleo y la parte de competitividad y desarrollo institucional para la parte de producción. Definitivamente, el mercado laboral, tenemos un mercado laboral desde la perspectiva de la oferta que tiene que ver con la parte de empleabilidad débil. En general en el país, el promedio, ¿verdad? Sí. Nos dice que el costarricense tiene secundaria incompleta. Exacto, imagínate, sí. ¿Verdad? Entonces, si tenemos una secundaria incompleta, la productividad de ese tipo de empleo que puede acceder a este tipo de personas es de muy baja productividad, lo cual hace que tenga apenas para cumplir con un salario que le dé para cumplir a sus necesidades básicas. No logramos desarrollar un país en esas condiciones. Porque además los problemas de educación que nos está llevando a una secundaria incompleta nos está abriendo un espacio que el último informe del Estado de la Nación lo dijo muy claramente, la informalidad. Y de los últimos 33.000 empleos que se generaron en los últimos 3 años, apenas 3.000 lo generó el sector productivo. El resto, los 30.000, están en la informalidad. Y si nosotros vamos a ver el perfil educativo que tiene esos 30.000, pues vamos a encontrar que es de la secundaria incompleta hacia abajo. Eso nos quiere decir que estamos siendo ineficientes en la política pública que estamos llevando a cabo, no solo en las regiones, también en el centro, porque hay mucha informalidad. Cada vez que paramos ante un semáforo y hay alguien vendiéndonos a la par, eso es informalidad. Claro. Eso quiere decir que hay problemas estructurales serios, tanto a nivel educativo, que vienen a enlazarse con la calidad del empleo que podemos tener. Y yo tengo mis reservas en algunos estudios que ya hemos hecho. Si es que la gente no tiene acceso o algo pasa en la educación que no se vuelve sexy, perdón, para la gente. Que los expulsa, los saca. Y que hace que no tenga ganas de ir. Exactamente, sí. No le encuentre una utilidad. Entonces ahí también es otro elemento que yo creo que hay que considerar. Si queremos desarrollar el país, si queremos, tenemos no solo que pensar en el aspecto fiscal de hoy, sino tenemos que pensar en cómo ese desarrollo del sector productivo hacemos que crezca. Pero para que crezca, tenemos que tener un mercado laboral también que genere puestos de trabajo en el sector productivo, no mínimos, sino de una productividad mayor, para que la redistribución sea mucho más efectiva y genere bienestar. José Carlos. Sí, bueno, yo creo que sobre este tema habría que decir varias cosas. Una, que efectivamente somos muy inclusivos en primaria, somos exclusivos vamos siendo muy selectivos en secundaria, y esto genera, digamos, limitaciones de oportunidades. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que hay como ya lo decían anteriormente, en la etapa preprimaria, ¿cómo se llama? La etapa preescolar, digamos, hay un nivel de exclusión muy grande. Y eso genera que, efectivamente, las destrezas y habilidades propias que se pueden desarrollar en primaria no son lo suficientemente consistentes para tener una secundaria en el cual el nivel de logro y éxito sea el óptimo. Y aquí empezamos a tener un nivel de exclusión compleja. El otro elemento es que las universidades se volvieron bastante inclusivas, no tanto como podría desearse, pero el mercado sigue siendo ahora más exclusivo. Es decir, la integración de un profesional al mercado tiene serias dificultades. En primer lugar, la tendencia es al sector informal de la economía. Casi el 49%, entiendo, de la actividad económica está en ese rubro. Y por otro lado, en el sector formalizado, los niveles de exigencia son cada vez mayor y hay un desfase entre los niveles de exigencia y la formación con que la gente sale. Entonces, ciertamente, en toda América Latina ha ocurrido que las inversiones en educación han sido inmensas, pero los logros están muy por debajo de las expectativas. Y ciertamente, si se pudiese cambiar eso, generaríamos más oportunidades y posiblemente mayores capacidades para insertarse en un mercado que, siendo restringido, tiene requisitos muy elevados. Sí, se nos hizo corto el programa, como siempre cuando la conversación es buena. Nos quedan un par de minutos y quisiera, doña Epsi, invitarla en estos 2 minutos a hacer un llamado a la población, porque ustedes han coincidido en una idea muy importante a lo largo del programa. La Costa Rica que queremos la construimos juntos, no es solo una responsabilidad del gobierno. Bueno, primero que todo decir que efectivamente
hay una cantidad importante de desafíos y terminamos con el desafío de la educación, el empleo, la productividad y los desafíos para el propio Estado y para las propias universidades. A propósito de que estamos en una conversación con la Universidad Nacional, también la oferta educativa no tiene que ver con los mercados. Y entonces se empieza a aumentar en unos mercados específicos y la oferta educativa sigue siendo más o menos la misma, y entonces ahí hay un desfase y una inversión que se está quedando en el camino. Decir que efectivamente tenemos el desafío más importante. Costa Rica se enfrenta a una realidad compleja, pero posible de superar, una realidad en la que los actores políticos y los diferentes sectores productivos y sociales del país deben de poner de su parte. Y deben de poner de su parte entendiendo que requerimos de acuerdos fundamentales para caminar hacia adelante. En esta Costa Rica todos tenemos una cuota de responsabilidad. En esta Costa Rica la participación y la opción ciudadana se convierte en un eje central, no solo para el control ciudadano, sino para asumir la responsabilidad ciudadana que implica esta nueva construcción. Yo quiero de verdad aprovechar este espacio, no solamente para tomarle la palabra a la Universidad Nacional, con la que podremos hacer muchas cosas de manera más efectiva y retomar ese conocimiento académico para tener más efectividad en la política pública, sino para llamar a la gente de este país a que realmente aportemos desde el espacio en el que estamos. A los sectores sociales también, porque no solamente se trata de hacer la presión en la calle, se trata de sentarse en la mesa de negociación para mirar cuál es la salida. A los sectores productivos y empresariales, porque no solamente se trata de pedir cómo y cuándo se facilitan los procesos, sino aportar desde la propuesta y desde la capacidad de negociación. Por supuesto, nosotros estamos y nosotras estamos comprometidas con este país y creo que si lo hacemos juntos y juntas, definitivamente sacaremos la tarea. Pues con ese llamado vamos a concluir el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues deseamos que todos y todas nos unamos en este llamado a un gobierno de unidad nacional para sacar al país adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Le invitamos a buscar más información sobre Una Mirada en www.una.ac.cr. Le esperamos la próxima semana con otro interesante tema. Hasta pronto.